Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas por este medio. Y bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de lo importante que es obedecer. Eh, la semana pasada estuvimos viendo de lo importante que es obedecer como mujeres a nuestros maridos, obviamente primero a Dios, y Dios nos manda en su palabra obedecer a nuestros maridos, sujetarnos a ellos, respetarlos, pero también Dios manda en su palabra a los hombres que nos amen, que no sean ásperos con nosotros y que nos traten como a vaso más frágil. Y bueno, hoy vamos a continuar con este tema tan importante. Y pues antes de seguir con este tema, ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás con nosotros, porque nunca nos dejas, aún en medio de todo esto que estamos viviendo. Vemos tu mano poderosa que nos guarda, que nos protege, que nos guía, que nos instruye. Y te rogamos que tú nos sigas permitiendo poder transmitir estas conferencias, este estudio, basándonos en el libro de Josué, que puedan ser de bendición para todos aquellos que lo están escuchando y viendo. Y Padre, yo pongo a mis hermanas en tus manos, protégelas, guárdalas, llénalas de tu paz, quita todo miedo que puedan tener, toda aflicción que pueda haber en sus corazones. Te rogamos que las llenes de tu paz y las guardes y tomes el control absoluto de sus vidas. Te pedimos también que tomes el control de este estudio bíblico, que tú nos guíes, Señor, y que pueda ser de bendición este tema. Gracias por todo y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo a quién nos tenemos que sujetar o a quién le tenemos que obedecer. Y bueno, es importante también entender que tenemos que obedecer a nuestros pastores como hijos de Dios. Tenemos autoridad espiritual sobre nosotros y es importante obedecer a nuestros pastores. Dice en Hebreos 13, 17 lo siguiente. No sé si vayan a pasar las citas, si no las voy leyendo. Hebreos 13, 17 nos dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí la palabra sujetaos a ellos significa que te dejes persuadir por lo que los pastores te digan. Ahora, los pastores son personas como tú y yo. Pueden cometer errores, sin embargo, a los que fueron llamados por Dios, Dios va a protegerlos, Dios va a respaldarlos y a veces se pueden equivocar. Sin embargo, a nosotros nos conviene sujetarnos a lo que ellos nos dicen, porque entonces nos va a ir bien. Es importante también que obedezcamos a nuestras autoridades. Vean lo que Romanos 13 del 1 al 5 nos dice. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo correcto y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, fíjate bien lo que dice aquí: es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Hace algunos años no era obligatorio ponerse el cinturón de seguridad a la hora de manejar, y yo me acuerdo que a mí me chocaba ponerme el cinturón de seguridad. Y cuando ya lo pusieron como algo obligatorio, yo la verdad lo que hacía era que cuando veía a un policía, entonces sí me lo ponía, o que es que me lo ponía, y cuando ya pasaba, me lo soltaba. Fue hasta que por conciencia me di cuenta que era por mi bien, no era porque me pararan o lo que sea. Entonces, cuando tú haces las cosas ya por convicción, ya no te cuesta trabajo obedecer porque sabes que es para tu bien. Y ahorita en automático me lo pongo y no me preocupo de que pase un policía y no me vea con el cinturón, sino que ya es por convicción. Entonces, todas las cosas que hagamos, conviene que las hagamos por convicción, por conciencia, porque siempre que obedezcamos, vamos a acarrear sobre nuestras vidas bendición y no maldición. Entonces, es importante entender la obediencia. Vemos también que necesitamos obedecer a nuestros jefes de trabajo. Dice Efesios 6, del 5 al 8, lo siguiente. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Este versículo que acabamos de leer es de suma importancia entenderlo, porque cuando tú obedeces, al que agradas es a Dios. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser para agradarle a Dios y para Dios. Entonces, tal vez tengas un jefe de trabajo que te explota, que te trata mal y todo. Tú solo acuérdate que lo que estás haciendo lo vas a hacer para el Señor. Y cuando tú pones eso en tu corazón, tú lo vas a hacer con agrado, lo vas a hacer con sencillez de corazón para agradar a Dios y no a los hombres. Y Dios te va a bendecir por ello. Ahora, ya vimos a quienes nos tenemos que sujetar. Pero ¿qué necesitamos para poder obedecer? Porque nuestra carne no queremos obedecerle a nadie. Sin embargo, necesitamos entender que hay tres cosas de suma importancia. Creo que son 3 o 4, creo que son 4, que necesitamos para poder obedecer más fácil. Y lo primero que necesitamos es tener fe. Todo el capítulo de Hebreos 11 habla de grandes hombres de la fe. Hombres que obedecieron a Dios y que pudieron hacer grandes cosas por esa fe que tuvieron en Dios y porque le obedecieron. O sea, ellos hicieron tal o cual cosa porque creyeron en Dios. Vean lo que dice Hebreos 11, verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Dios te va a ayudar a enfrentar lo que tengas que enfrentar y vas a lograr hacer grandes cosas. Ahora, es importante entender que hay una gran diferencia entre creer en Dios o creerle a Dios. En Santiago 2, versículo 19, la Biblia nos enseña que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios sí creen que existe Dios. Y hay mucha gente que dice que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Vean lo que dice Santiago 2, 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre creer en Dios y creerle a Dios? Creer en Dios es cuando sabes que existe, pero punto, nada más. Creerle a Dios es que sabes que Él tiene el control,
conoces a Dios y por eso tú le obedeces. Entonces necesitamos esa fe que se mueva en acciones. No solo una fe que dice, sí, yo creo en Dios, pero no vives de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Para poder tener esa fe de creer de creerle a Dios y que se muestre por nuestras acciones, es muy importante estar conectados con el Señor. Recuerden que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo que viene en Gálatas 5, 22 y 23. La fe es parte de ese fruto. Dice también la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero vean lo que dice Juan 15, 5. Dice, está hablando Jesús y él dice lo siguiente en este texto. Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos dar el fruto de la fe. Necesitamos estar conectados con Jesús, permanecer en Él. Permanecer significa quedarse en un lugar, morar, perseverar, vivir. Permanecer en Jesús es que todos los días tú vivas pegado a Él. Que Él sea parte de tu vida cotidiana, en donde en todo lo que emprendas lo pones a Él primero. Y cuando tú estás así con el Señor, unida con el Señor, entonces tú vas a poder dar fruto, en este caso, el fruto de la fe. Josué pudo conquistar, pudo hacer grandes cosas porque tenía esa fe. Él le creía a Dios, conocía a Dios y por eso él actuaba. Vean lo que dice Josué 11, verso 6, porque aquí Dios le dice algo muy importante. Josué 11, 6 dice lo siguiente: mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjaretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. En primer lugar, vemos que Josué escuchaba la voz de Dios. Cuando tú tienes una comunión íntima con el Señor, tú sabes cuando Dios te habla. Te puede hablar a través de su palabra, te puede hablar de muchas maneras, pero tú sabes cuando Dios te habla. Josué estaba convencido de que Dios le estaba diciendo estas palabras. Y vean, le dice, no tengas temor de ellos. Y vemos que Josué le creyó a Dios, actuó y fue a combatir en contra de los, creo que era de los amorreos. Entonces vemos que la fe es lo contrario al miedo. La fe es creer que algo bueno te va a suceder. Y el miedo es cuando crees que algo malo te va a suceder. Vemos que por Josué conocer a Dios es que le obedece y no le tiene miedo y le hace caso. Obedece a la instrucción que Dios le da porque creía en Dios. Un hijo de Dios debe ser reconocido por sus hechos, no por lo que dice. Hay tantos cristianos que hablan muy bonito, pero ¿de qué sirve que hablan bonito si sus obras dicen todo lo contrario? Un hijo de Dios se da a conocer como hijo de Dios no por lo que dice, sino por lo que hace. Esto es una fe basada en obras. Vean lo que dice Santiago capítulo 2, del versos 14 al 17, en donde se nos dice que la fe sin obras, ¿de qué nos sirve? Vean lo que dice Santiago 2, 14 al 17, dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe puesta en Jesús hace que le creamos a Él y que le obedezcamos. Vean lo que dice Mateo 7:21, son palabras que Jesús nos dice, y dice lo siguiente, Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean qué importante es hacer la voluntad de Dios. No basta con conocer la voluntad de Dios. Necesitamos ser hacedores de la palabra para demostrar realmente que tenemos fe en Dios. Vean también lo que dice Lucas 8:21, para que nos demos cuenta lo importante que es hacer y no solo oír. Dice Lucas 8:21, él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y que dice y la hacen. Entonces, tú quieres darte a conocer como hijo de Dios, quieres que los demás vean que realmente eres un hijo, una hija de Dios, entonces tienes que demostrar tu fe con tus obras. O sea, si tú dices que Cristo un día entró a tu vida, se tiene que reflejar con tus obras, porque cuando Cristo entra en nuestra vida, tiene que haber un cambio. Tu vida ya no es igual. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por tus frutos te vas a dar a conocer. ¿Qué frutos? Tienen que ver en ti el fruto del Espíritu Santo. Ya vimos que ese fruto solo se obtiene estando conectados con el Señor. Amén. Otra cosa importante que necesitamos tener para poder obedecer a Dios es amor. Vean lo que dice, bueno, aquí en 1 Samuel 15, más adelante lo vamos a leer con detalle, pero en 1 Samuel 15 nos habla de Saúl. Y Saúl obedecía en parte, obedecía como creía a Dios, obedecía de una manera religiosa. Cuando nosotros obedecemos a Dios de una manera religiosa, buscamos hacer sacrificios, buscamos ganar como que el amor de Dios. Hay personas que creen que si hacen ciertas cosas, entonces Dios las va a amar. Y eso es vivir de una manera religiosa la vida cristiana. Déjame decirte que el amor de Dios no cambia. Dios te ama siempre igual. Dios, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. No porque te hayas portado mal, te va a dejar de amar. Él no es como nosotros. Su amor por ti es eterno. Dice que con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, el amor de Dios es eterno. Y cuando tú tratas de agradar a Dios por medio de tus sacrificios, tú estás viviendo la vida cristiana de una manera legalista, de una manera religiosa, y así estaba Saúl. Si se acuerdan, el apóstol Pablo, antes de que se topara con Jesús, era un perseguidor de cristianos. Él pensó que le agradaba a Dios matando y persiguiendo a los cristianos, porque honestamente él creía que los cristianos querían desviar al pueblo de Israel de los caminos de Dios. Él estaba cegado, y vemos que cuando tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Jesús lo deja ciego durante 3 días y en esos 3 días se ve que estuvo orando y todo y manda a Ananías para que ore por él y fuera lleno del Espíritu Santo. En ese momento se le caen unas escamas de los ojos y era para que se diera cuenta lo ciego que estaba espiritualmente hablando. A veces como hijos de Dios podemos estar haciendo cosas que a Dios no le agradan y cuando tú vives, por ejemplo, la vida cristiana de una manera religiosa, tú llegas a pensar que estás muy bien y que los demás están mal, llegas a señalar las faltas de los demás, eres muy duro y legalista con los demás y de misericordia ni hablamos, o sea, te falta mucha misericordia. Entonces Pablo así estaba y fue hasta que se le cayó el velo espiritual que tenía, que se dio cuenta de quién realmente era Jesús y empezó a conocer a Jesús y se empezó a enamorar apasionadamente de Jesús. Vean lo que dice Filipenses 3, verso 8, para que se den cuenta de cómo él anhelaba cada día más conocer a Dios porque lo amaba realmente. Dice Filipenses 3:8 lo siguiente, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos a un Pablo que ya no le importaban los títulos, ya no le importaba padecer por Cristo, todo lo hacía porque amaba a Jesús, lo conocía y porque lo conocía y porque conocía su amor es que él lo amaba. Dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Tú no puedes decir que amas a Dios si no conoces su amor hacia ti, si no conoces que por amor a ti mandó a Jesús a morir en una cruz y sufrió lo indecible porque te ama. Entonces, si tú conoces realmente a Dios, el amor de Dios, entonces tú puedes amar a Dios y cuando tú tienes ese amor, si te pide algo, lo vas a hacer. Te va a costar trabajo, pero te va a costar mucho menos trabajo si lo haces por amor que si lo haces por obligación, por seguir unos mandamientos de una manera religiosa. Para entender el amor de Dios, vamos a Romanos 8, 31 al 39, para que nos demos cuenta de qué manera nos ama Dios. Dice Romanos 8, 31 al 39 lo siguiente. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y vean lo que dice la Biblia, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú conoces este amor, caes de rodillas y te enamoras del Señor. Porque sabes una cosa, Dios nunca nos ha dejado. En el momento en que tú lo recibiste en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, en ese momento Él entró a tu vida, hizo morada contigo y en ese momento es que Él se manifiesta en tu vida, te cuida, te protege, te sostiene, tiene el control absoluto de tu vida. Y cuando tú te das cuenta del gran amor que te tiene, no te cabe más remedio que enamorarte de Él. Por eso dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando tú te enamoras del Señor, no te cuesta tanto trabajo obedecer a Dios. Otra cosa que necesitamos para poder obedecer a Dios es tener temor de Dios. En Deuteronomio 5:29 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Vamos a leerlo otra vez, Deuteronomio 5:29, porque esto es bien importante entenderlo. Dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días? O sea, no es de un día, no es de solo los domingos, es de todos los días guardar todos sus mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Si tú tienes temor de Dios, el temor de Dios te ayuda a guardar los mandamientos, todos los mandamientos, todos los días. Y cuando tú guardas sus mandamientos, cuando tú le obedeces a Dios, entonces te va a ir bien a ti, y no solo a ti, sino también a tus hijos. Y dice aquí, para siempre. Esto está tremendo, es una promesa impresionante. Ahora, en Proverbios 8:13 nos dice también la Biblia algo de suma importancia. Dice Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y luego dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En general, tener temor de Dios es aborrecer todo lo que Dios aborrece. Pero aquí vemos 4 cosas que en especial Dios aborrece y que también nosotros debemos aborrecer. Y lo primero es la soberbia. Y aquí quiero que vayan a sus Biblias. Vamos a estar leyendo el capítulo 15. Les voy a ir diciendo, vamos a leer ahorita del 1 al 3. Primera de Samuel 15 del 1 al 3, y vamos a ir viendo cómo cuando hay soberbia en tu corazón, esto te impide obedecer a Dios de la manera correcta. Tú crees que obedeces a Dios, pero no es así. Obedeces en lo que a ti te conviene. Y vamos a ver también que la soberbia hace que tú no aceptes tus errores y culpes a los demás. Este capítulo 15 de Primera de Samuel es el mejor ejemplo de soberbia y los síntomas que tiene la soberbia que podemos encontrar, y en este caso en la vida del rey Saúl. Vamos entonces a leer Primera de Samuel 15, versos 1 al 3 primeramente, y ya les voy diciendo qué otros versículos. Dice así, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y vean, subrayen, si tienes tu Biblia a la mano, subraya esto porque esto es de mucha importancia. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová.
En la lección pasada vimos lo importante que es prestar atención cuando Dios nos pide hacer algo. Verso 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere, este es el mandato que le dio Dios a Saúl por medio de Samuel. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tú lees esto y dices, ¿por qué Dios es un Dios tan sanguinario? Si tú no conoces a Dios, tú puedes juzgar a Dios por esto que le estaba pidiendo Dios a Saúl. Sin embargo, Dios lo estaba pidiendo porque era para erradicar de raíz, de tajo, el pecado de la idolatría que tenía este pueblo. Este pueblo, si dejaban vivo algo, iba a contaminar al pueblo de Israel. De hecho, era uno de los mandatos que Dios le dio a Josué, que cuando entrara a la tierra prometida y conquistara a estos diferentes pueblos, tenía que destruirlos por completo. Hubo algunos que no los mataron, quedaron vivos, y más adelante fue que destruyeron al pueblo de Israel con la idolatría, porque hubo yugo desigual. Entonces, cuando Dios nos pide hacer algo, a veces no lo entendemos, y como no lo entendemos, no le prestamos mucha atención. Y no le prestamos atención tal vez porque no lo conocemos realmente. Si tú realmente conoces a Dios, tú vas a querer obedecerle al 100. Vas a querer hacer exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Pero aquí vemos que Saúl no obedeció completamente. Vayan ahora al verso 7 de este mismo capítulo. Y dice así, del 7 en adelante. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur. Estamos en 1 Samuel 15, verso 7. Dice que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, mató a todos menos al mero que fue el rey Agag. Y Saúl y el pueblo, subraya esto en tu Biblia, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que destruyeran absolutamente a todo. Pero lo mejor del ganado lo guardaron, no lo destruyeron. Verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Date cuenta que cuando tú no obedeces a Dios, te estás volviendo en contra de Dios. Dice, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Se levantó un monumento. ¿De qué nos habla esto? Había tanta soberbia en su corazón que dijo, ay, me voy a hacer un monumento para que vean, aquí yo soy el héroe, ¿no?, de la película. Dice, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Te das cuenta cómo cuando una persona tiene soberbia, está cegada y cree que está haciendo lo correcto?
¿Por qué? Porque es sabio en su propia opinión. Verso 14 dice lo siguiente. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Se acuerdan que les dije que subrayaran el versículo 9? Dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor del ganado. Y aquí Saúl les está echando la culpa al pueblo. Cuando hay soberbia en nuestro corazón, no aceptamos que estamos mal. No reconocemos nuestros errores y con ligereza culpamos a los demás. Esto fue lo que hizo Saúl. Verso 15 dice lo siguiente. Perdón, ya leímos el 14, ¿verdad? Bueno, vamos a leer otra vez el 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. No, ya leímos el 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, aquí vemos que Saúl en un principio tenía una baja autoestima. Dice: no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Acuérdense que poca levadura leuda toda la masa. Por eso Dios quería que destruyeran a todos los pecadores de Amalec, para que no contaminaran al pueblo de Israel. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel. Vean la ceguera que tenía, o el engaño tan tremendo que tenía. Dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Por qué creyó Saúl que había hecho lo correcto? Aparte de que, porque tenía soberbia, porque no prestó atención al mandato que le había hecho Dios de destruir completamente a todos. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahorita le seguimos. Dios pone en el mismo nivel de pecado la rebeldía con la adivinación. Para Dios pecado es pecado, pero las consecuencias de cada pecado son diferentes. Y aquí está poniendo en el mismo nivel de consecuencias de pecado la adivinación con la rebeldía. Vemos después en el verso 24 lo que le dice Saúl a Samuel. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel:
yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí pide perdón, pero de boca para afuera. Realmente nunca se arrepintió de ese pecado de rebeldía que él traía. Verso 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Verso 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese prójimo? Era David. Y David fue el rey más amado de Israel. David sí obedecía a Dios. Verso 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Qué tremendo es que cuando hay soberbia, lo único que buscas es que la gente te reconozca. Buscas la gloria del hombre y no que Dios sea el que reciba toda la gloria. Y aquí vemos cómo cuando dice, pues déjame, adórame, que diga, hónrame delante de los ancianos, y luego ve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. David, tú ves en los salmos y siempre que escribe dice Jehová mi Dios. David realmente conocía a Dios. Saúl lo conocía pero como que de oídas y lo obedecía pues a medias, y con la soberbia que tenía pues peor tantito. Entonces vemos que Dios quiere que tengamos temor de Dios. Temor de Dios es aborrecer lo malo, y una de las cosas que Dios más aborrece es la soberbia. ¿Por qué? Porque cuando hay soberbia tú no le das la gloria al único que se la merece. Otra cosa que aborrece Dios es la arrogancia. Y esta palabra arrogante significa orgullo, ser altanero, sentirte con poder para lastimar y ordenar a otros, enseñoreándote de ellos. Esto se los platico, no lo vamos a leer para irnos un poco más rápido, pero un ejemplo bueno de alguien arrogante fue Amán en la época de Esther. El rey Asuero puso como su segundo a Amán, y Amán se le subió tremendamente. Todos se arrodillaban delante de Amán, salvo Mardoqueo. Mardoqueo era judío y él sabía que ningún hombre se tiene que arrodillar ante otro hombre, sino solo ante Dios. Entonces Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán, y esto lo enojó muchísimo, al grado de querer destruir a todo el pueblo de Amán, esto es que diga el pueblo de Mardoqueo, esto es a los judíos, y todo porque uno no se le postró y no lo honró. Entonces vemos que los pasos de la arrogancia en el caso de Amán fue que el rey lo engrandece, esto hace que se llene de soberbia. Luego vemos que al ver que Mardoqueo no se humilla, se enoja muchísimo, y luego vemos la actitud que toma de destruir a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío que se encontraba en Susa, en la capital del reino. Entonces vemos que algo que aborrece el Señor es cuando hay arrogancia. Y la arrogancia es un nivel más alto que la soberbia, porque ya es cuando empiezas a maltratar a los demás,
aguas con eso, porque si tú te metes con un hijo, una hija de Dios, te estás metiendo con Dios mismo. Entonces, ten cuidado de no ser arrogante, porque es algo que a Dios no le agrada. Otra cosa que aborrece Dios es el mal camino. Y cuando habla de mal camino, bueno, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, caminamos en ese camino, le hacemos caso a lo que Dios quiere. Sin embargo, cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor, nuestro espíritu se debilita, nuestra carne sale a flor de piel y es muy fácil desviarnos del camino. Es cuando también tú puedes caer en yugo desigual y Dios aborrece el yugo desigual. ¿Por qué? Porque te jalan a desviarte del camino. Y por último, dice, para tener temor de Dios, tenemos que aborrecer también la boca perversa. La boca perversa significa que no cambies las cosas, que no las distorsiones, que no maldigas, que no murmures. Esas cosas las aborrece Dios. Y si nosotros queremos tener temor de Dios, necesitamos aborrecer también estas cosas. Entonces ya vimos que para poder obedecer a Dios, ¿qué necesitamos? Primero tener fe, después tener amor. Ese amor, dice la Biblia que sin amor no somos nada, porque y nos compara, o sea, Dios es amor, la esencia de Dios es amor, y si tú crees conocer a Dios, que te conozcan por el amor que sientes o tienes hacia los demás, que tengamos temor de Dios, y es importante también tener humildad. Cuando hay humildad, tú reconoces tus errores y tú sabes que buscas a toda costa hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando y grandes gotas de sangre caían de su rostro, él decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mejor ejemplo de humildad la encontramos en Jesús y tenemos que seguir sus pasos. ¿Qué obtenemos cuando nosotros obedecemos? Obtenemos las promesas que Dios tiene para nosotros, obtenemos la victoria ante nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás y sus demonios. En la próxima lección que veamos, vamos a ver cómo vamos a poder tener victoria sobre esos enemigos. ¿Qué obtenemos? También nos va a ir bien y también seremos su especial tesoro. Y por último, alargaremos nuestros días. Tú decides qué quieres. Cuando obedecemos, esto va a traer a nuestras vidas bendición. Cuando desobedecemos, esto atrae a nuestras vidas maldición. Tú escoge entre la bendición y la maldición. Entonces, aquí termina esta lección. Y yo quiero que oremos y que el Señor nos redarguya de pecado, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos haga ver en dónde estamos fallando. No sé si haya soberbia en nuestro corazón, no sé si haya arrogancia, no sé si nos falte amor hacia nuestro prójimo, hacia Dios primeramente y hacia nuestro prójimo. No sé si nos falte humildad para reconocer cuando estamos mal, pero vamos a poner estas cosas en las manos del Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo, te ruego que tú examines nuestro corazón, que nos redargullas de pecado, que nos muestres en qué te hemos fallado. Padre, si hemos lastimado a alguien, te pedimos perdón. Te rogamos que
que tú nos llenes de tu amor para que nosotros podamos ser una extensión de tu amor, que podamos realmente ser hacedores de tu palabra, que por nuestros frutos se puedan dar cuenta de cuánto te amamos y que somos hijos tuyos. Padre Celestial, si nos hemos sentido superior a los demás, si nos hemos sentido más especiales que los demás, si hemos tratado mal a los demás, te ruego que nos perdones, examina nuestro corazón y saca cualquier cosa que a ti no te agrada. Hoy queremos ponernos a cuentas si hemos buscado algún culpable y no hemos confesado nuestros pecados y no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos mal. Yo te ruego que tú nos lo hagas saber. Padre Celestial, si por nuestra boca han salido cosas que a ti no te agradan, si hemos dicho mentiras, si hemos distorsionado la verdad, si hemos maldecido, te rogamos que también tú nos perdones, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios santo y tú quieres que vivamos en santidad. Hoy queremos ponernos a cuentas contigo para que nuestra relación esté bien contigo, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan subir y traspasar los cielos y llegar a tu misma presencia. Hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón por las cosas que hemos hecho que a ti no te agradan. Perdónanos, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguno que nos está viendo y que quiere recibir hoy a Cristo en su corazón, que quiere invitarlo a su vida, yo te invito a que hagas esta pequeña oración junto conmigo para que tú lo invites a morar a tu vida, a tu corazón. Dile: Jesús, gracias porque en esa cruz tú pagaste un castigo que yo me merecía por pecador. Hoy, Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, que los limpies con tu sangre preciosa, y hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y dirijas mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y Señor, hoy te pido que te sientes en el trono de mi corazón, que tú seas el capitán de mi vida, que tú me guíes y me dirijas, Señor, en todo lo que yo hago, Señor. Y gracias por entrar a mi vida y en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito, porque eso quiere decir que a partir de hoy tú eres un hijo, una hija de Dios. Entonces, tú vas a empezar a conocer ese verdadero amor que viene de Dios, y cuando tú lo empieces a conocer, cada día más te vas a enamorar de Él. Yo te invito a que empieces a leer tu Biblia o consigue una Biblia, no importa cuál, pero empieza a leer los evangelios para que conozcas cada día más a Jesús y te enamores más de Él, y de esa manera sea más fácil para ti poder obedecerle. Bueno, por el día de hoy esto es todo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.